Y precisamente llama la atención esta declaración que hacía el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que encontraron una red interna en Petróleos Mexicanos que robaba el 80% de este combustible extraído de forma clandestina. No es algo nuevo, es algo que ya ha sido informado, reporteado y por alguien precisamente que el día de hoy está con nosotros en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación. Es Ana Lilia Pérez, ella es periodista y autora del libro El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Ana Lilia, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches para ustedes y para todo el auditorio. Aprovechando este excelente trabajo periodístico que hiciste hace un tiempo, Ana Lilia, pues preguntarte, ¿qué es este cártel negro y hasta dónde o de qué manera está enraizado al interior de Petróleos Mexicanos? Mira, el libro al que se hace referencia, El Cártel Negro, es un libro que apareció desde el año 2011 y es un libro que desde ese año estaba revelando las estructuras de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos que estaban operando el robo de combustible. El robo de combustible que empezó con una sustracción hormiga y que se convirtió en uno de los principales negocios que involucraron incluso a los cárteles de la droga, al crimen organizado. Me llama mucho la atención que el día de hoy se está planteando por primera vez públicamente, lo reconoce el gobierno, que hay complicidad de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y es precisamente aquí el meollo de por qué ha crecido tanto este fenómeno. El robo de combustible ha estado enraizado dentro de Petróleos Mexicanos por muchos años y ha tenido no solo la complicidad por omisión, sino por colusión de funcionarios de la empresa petrolera. Es importante que el auditorio tenga referencia de que los ductos de Petróleos Mexicanos son monitoreados permanentemente desde con todo el sistema de inteligencia que tiene Petróleos Mexicanos para ello, con un sistema de tecnología de punta en el cual se ha invertido mucho dinero. ¿Qué quiere decir? Cualquier toma clandestina, Dianey, es detectada en tiempo real. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha habido una permisividad para que se ordeñen las tomas, pero no solo eso, cuando se detecta una toma clandestina prácticamente es porque está mal hecha o hay algún incidente en esa toma, pero hay tomas clandestinas que operan de manera permanente, son tomas paralelas. ¿Y quién elabora estas tomas? Bueno, personal capacitado para ello. Yo podría comentarte, con base en todas las investigaciones que he hecho en ese y otros libros, que por ejemplo, una persona que hace una toma clandestina profesional recibe un pago de 150,000 pesos solo por instalar esa toma. Pero estamos hablando de un negocio que tiene eslabones vinculados, eslabones de muchos niveles y que participan en el mercado negro de hidrocarburos, desde la persona que hace la toma, quien la ordeña, quien lleva ese producto a vender, las propias autoridades o policías que permiten que se realice todo esto. Lo que hoy se describe de la participación de empleados de Petróleos Mexicanos es algo que se conoce dentro de la empresa desde hace mucho tiempo y que no solo se conoce, sino que se ha encubierto este problema. El cártel negro es un nombre genérico que yo le di a todas estas estructuras de corrupción que participan en la ordeña de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos desde hace muchos años. Y bueno, me gustaría destacar también que el robo de combustible vía toma clandestina es solamente una de las modalidades mediante las cuales se sustrae el combustible. Otra modalidad es el robo directo de pipas completas que se hace en las terminales de distribución de hidrocarburos
donde se almacenan con una sola factura legal. Lo que se estila es que se cargan 2 y hasta 3 pipas. Entonces es una manera de sustraer el combustible que tiene la colaboración no solo de los choferes de pipa, que es personal sindicalizado, y aquí hay que subrayar el tema, porque durante muchos años incluso personal era detenido en flagrancia y gracias a la protección del sindicato petrolero ni siquiera eran despedidos. Y hay una tercer modalidad, Dianey, que es el robo de combustible vía marítima a gran escala. Sí. Que aquí hay que poner el foco en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, porque desde hace meses está operando una red de robo de combustible vía marítima, que son, en esta participan capitanes de barco y embarcaciones que cruzan el Golfo de México desde el puerto de Ciudad del Carmen hasta Tamaulipas, para ser abastecidos de combustible robado. En esta modalidad actualmente hay bajo investigación 100 barcos que estarían participando en esta modalidad de ordeña, que sería en términos de volumen la más grande, porque estamos hablando que en cada embarque se estarían robando el equivalente a 30 o 40 pipas de hidrocarburos. Ana Lilia, estos barcos que tú comentas del robo a gran escala están bajo investigación, pero mientras están bajo investigación, ¿siguen navegando, siguen operando para Petróleos Mexicanos? Algunos trabajan para Petróleos Mexicanos, otros son embarcaciones que hacen labores de cabotaje. También hay barcos pesqueros involucrados en esta modalidad. Son barcos que navegan por todo el Golfo de México, pero hay algo bien importante, Dianey. En esta modalidad de robo, las aguas de México también son vigiladas. Sí. Hay capitanías de puerto que dan permiso para que un barco zarpe o no, y aquí un punto clave en este tipo de modalidad de robo es que usan documentos falsos para tratar de encubrir el ilícito. Es decir, hace unas semanas escuchamos declaraciones de el área hacendaria de México, donde estaban destacando el uso de facturas apócrifas durante estos últimos años. Yo podría decir que el uso de facturas apócrifas es uno de los focos rojos en la industria petrolera mexicana. Mediante facturas apócrifas se ha encubierto la ordeña de combustible a Petróleos Mexicanos a gran escala. Entonces, para combatir el robo de hidrocarburos en el nivel en que se encuentra ya, se debe aplicar una estrategia que realmente se combata como se combate el crimen organizado. Ya no se puede seguir sosteniendo esa tesis de que el huachicol es un asunto de huachicoleros. Claro. El robo de combustible es un negocio que implica crimen organizado incluso a nivel transnacional, porque quisiera comentar que el robo de combustible, por ejemplo, en embarcaciones, a veces tiene el mercado final en Estados Unidos, en el norte, y en Guatemala y otras partes de Centroamérica en el sur. Es decir, es un negocio que se ha expandido más allá de las fronteras, porque es un negocio que durante muchos años se ha permitido. ¿Y cómo ha funcionado esto? Pues desde dentro de Petróleos Mexicanos. Claro. Muy buenas noches, Ana Lilia, te saluda Rodrigo Muñoz. Oye, preguntarte, justo este aspecto que mencionabas sobre las facturas apócrifas fue uno de los aspectos que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que junto con el robo de combustible se van a convertir en delitos graves, es decir, él planea ir también por estas personas que realizan y emiten estas facturas que tú mencionabas. Entonces, así como tú lo estás planteando y con esta tecnología con la que cuenta Petróleos Mexicanos, pues me parece a mi personal punto de vista que no sería tan difícil en un corto tiempo, pues tratar de darle un buen golpe a este delito. ¿O cómo lo ves tú? ¿Es fácil que con esta estrategia se logren resultados al corto plazo? Rodrigo, buenas noches. Mira,
México tiene la tecnología. Para Petróleos Mexicanos se ha comprado tecnología de punta, no solo para monitorear las redes de ductos en tiempo real. Hay que recordar también que una cuestión es la vigilancia y el monitoreo permanente, pero también hay seguridad física de Petróleos Mexicanos, que básicamente ha estado a manos de militares durante muchos años, porque además son zonas consideradas de seguridad nacional. El que se involucre a la parte hacendaria, por ejemplo, en este plan de combate al robo de combustible no es algo nuevo. De hecho, es obligación de la Secretaría de Hacienda a través del SAT participar en esto, y oficialmente lo había hecho. El asunto es que había mucha simulación en este tipo de trabajo. No es una cuestión ni de falta de recursos humanos ni de tecnología para combatir la criminalidad. Yo he sostenido que el tema tiene que ver con la corrupción. Claro. Desde dentro de Petróleos Mexicanos se ha operado el robo de combustible durante muchos años, y por eso creció el problema de manera tan exponencial. Vamos, es tan sencillo como deducir que es un delito que implica conocimiento técnico, conocimiento incluso de dónde se ubica un ducto, que además es información de seguridad nacional. Digo, un delincuente común no tiene esa información. ¿Quiénes la tienen? Pues la gente vinculada a la industria petrolera. Entonces, yo creo que cualquier plan puede ser efectivo siempre y cuando se aplique la ley, se aplique a cabalidad, y sobre todo se aplique esta cero tolerancia a la corrupción. Y aquí entraría a un punto que ha sido o que será toral en este combate al robo de combustible, si es que se piensa hacer de manera seria, y es el no permitir más que el sindicato petrolero continúe encubriendo, como lo ha hecho por décadas, a los empleados que participan en el robo de combustible. Yo puedo decir con toda claridad que ha habido investigaciones por parte de las Contralorías internas en contra de empleados de Petróleos Mexicanos que han sido incluso detenidos en flagrancia. Pero ¿qué ocurrió con esos trabajadores y con esas investigaciones? Bueno, las investigaciones se mandaban a archivar y el sindicato siempre salía en defensa de esos empleados. Entonces, si se va a tomar en serio ahora el combate al robo de combustible como debe hacerse, porque además quiero decirles que el robo de combustible ha llegado de nuevo este 2008 a cifras récord. Por ejemplo, en cuanto a las tomas clandestinas, este año tenemos ya más de 12,000 tomas clandestinas, solo de 2018, y que es el número récord en toda la historia de Pemex. Entonces, si se va a tomar en serio este plan y que cada autoridad haga lo que le corresponde, se debe poner el ojo en el sindicato petrolero, se debe aplicar un plan de cero tolerancia a la corrupción, sea trabajador del nivel que sea. Claro, Ana Lilia, me gustaría destacar el trabajo periodístico que tú realizaste fue a través de bitácoras del área de seguridad de Pemex, auditorías de la Secretaría de la Función Pública, declaraciones de testigos protegidos, es decir, sabes bien a bien de lo que estás hablando, Ana Lilia. En este poner el ojo, no solo en el huachicoleo, no solo en trabajadores de Pemex, ¿no habría que también poner el ojo en presidentes municipales o incluso en funcionarios a nivel estatal, a nivel gubernatura? Porque se me hace imposible creer que no están vinculados más servidores públicos de otras dependencias cuando el cártel negro, tú ya dices, es a nivel internacional. Vianey, qué bueno que tocas este punto, porque en este punto radica también el crecimiento del robo de combustible en sus distintas modalidades. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que las áreas de Petróleos Mexicanos, sus instalaciones, sus refinerías, sus ductos,
son áreas de seguridad nacional para el país, como son en cualquier país del mundo. Las instalaciones petroleras son consideradas de seguridad nacional. ¿Qué pasó en México? Petróleos Mexicanos tiene un atlas estratégico de sus ductos y también su atlas de riesgo. Era como la información clave que se guardaba con toda secrecía porque así correspondía. En el año 2009 más o menos hubo una propuesta de compartir con los alcaldes, con los gobernadores, estos atlas de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál fue el resultado, Vianey? Al poco tiempo se vio el crecimiento, no solo el crecimiento exponencial del robo de combustible vía toma clandestina, sino que cada vez había más grupos de los cárteles de la droga disputándose ese negocio. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque esto nos da una claridad de lo que ocurre en estados como Guanajuato, que el día de hoy, por cierto, Fuerzas Armadas han tomado prácticamente las entradas a la refinería de Salamanca, Guanajuato. ¿Por qué es importante? Bueno, pondré de referencia que esta refinería es donde empezó el negocio del huachicol hace muchos años, pero además porque Guanajuato ha sido una entidad donde se han vinculado muchos trabajadores de la propia refinería, pero también alcaldes y también policía municipal y elementos de otras corporaciones, igual que ha ocurrido en Puebla con este famoso triángulo rojo del huachicol. En efecto, hay colusión de alcaldes, hay colusión de policías municipales, hay colusión también de algunos miembros del ejército encargados del área de seguridad de las instalaciones de Pemex. Y yo te voy a plantear un caso que recién estuve documentando. Fue el primer caso de una mujer que huye del estado de Guanajuato porque su pareja era un huachicolero y ella era obligada a encubrir sus actividades. ¿Por qué es importante este caso? Porque ella, bajo amenaza de muerte, Vianey, huye a Estados Unidos y en California es actualmente el primer caso de petición de asilo por el tema del huachicol en México. Yo tuve oportunidad de entrevistarla a ella y ella detalla cómo en su pueblo, que es por donde corren los ductos de Irapuato, es la policía municipal, son los miembros del ejército que se encargan de la seguridad, los que llaman a los huachicoleros para decirles de a tal hora vas a poder entrar a cargar. Y ellos son los que permiten la entrada para que se hagan las tomas clandestinas. Es decir, tenemos participación de servidores públicos de muchos niveles involucrados en este negocio. Lamentable. Ana Lilia Pérez, te agradecemos muchísimo esta comunicación, por supuesto, sobre todo tu información, tu trabajo periodístico. Nos come el tiempo, ojalá pudieras acompañarnos la próxima semana aquí en el estudio y hablar largo y tendido sobre este cáncer prácticamente, el robo y negocio del combustible de forma clandestina. ¿Te parece? Me parece muy bien, encantada de estar con ustedes y de poder compartir con todo su auditorio. Muy bien, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Ana Lilia.